In this world, there are only two tragedies. One is not getting what one wants. The other is getting it. Wild es una película biográfica de 1997 sobre el escritor irlandés Oscar Wilde, que retrata de una manera muy acertada la icónica personalidad que él tenía, así como su gran talento e inteligencia con el que logró destacar en Inglaterra, como un gran escritor que el público disfrutaba en sus libros, pero también en sus obras de teatro que eran en ese entonces el único lugar para mirar actores en acción, pues a finales del siglo XIX no existía aún el cine, y la gente iba precisamente al teatro para mirar historias entretenidas con las cuales distraerse, que eran representadas en vivo y usualmente se estrenaban obras escritas por autores del momento, así como ahora vemos películas en el cine. Y ese era precisamente él, un escritor que descubre tarde en su vida que no era heterosexual, algo que para él no resultó un problema ético ni de ningún tipo, pues afirmaba que cada persona debía hacer lo que le dicte su naturaleza. Pero no fue así para la Inglaterra victoriana de ese entonces, que decidió cancelarlo por ser un hombre gay y mostrarse abiertamente como tal. Y tras juzgarlo por inmoral, lo encarcelan. Y es importante decirlo porque esta película narra una historia real, es decir, vemos un hecho histórico que nos demuestra cómo hace no tanto tiempo era un crimen literalmente no ser una persona heterosexual, porque así los legislaron los encargados de las leyes, algo que actualmente a la gente conservadora le parece exagerado, y nunca falta quien crea que está de más continuar hablando de las personas de la diversidad como lo que son, una minoría que ha sido históricamente denostada, criminalizada y encarcelada por salir de lo que un grupo de personas han decidido que es el modo de vida decente y que además lo han impuesto masivamente al ganado humano. Y las consecuencias de haber transgredido esta norma fue justamente lo que sufrió él. Esta historia nos narra el momento en que, habiendo alcanzado el éxito, él decide casarse con una buena mujer, impulsado más por la costumbre que por la convicción, algo que cambiará cuando conoce a Robbie, un integrante de la clase alta a la que pertenece Oscar y que lo introduce a experimentar la homosexualidad, algo que a partir de entonces comenzará a practicar y disfrutar con diferentes hombres que conocía, sin importarle la relación matrimonial que ella tenía con su esposa. Y es que en ese entonces realmente no había una opción de vida gay, por lo que esto realmente era bastante común que sucediera. Hombres casados con mujeres que llevaban una doble vida. Bueno, si ahora en pleno siglo XXI hay hombres que se casan en matrimonio heterosexual para no asumirse, imagínate en ese entonces que literalmente era un crimen no ser heterosexual. Y es que contrario a lo que se pudiera pensar, su juicio por indecente no era por estar casado y ser infiel, sino porque para su mala suerte se termina enamorando del hijo de un poderoso psicópata homofóbico, que curiosamente fue el responsable de reformar las reglas del boxeo. ¿Será para lo único que le da la inteligencia a este tipo de gente? ¿Para crear reglas de la destrucción? El caso es que este padre, enfurecido por la orientación sexual de su hijo, que se ha vuelto famoso por ser la pareja de Oscar Wilde, decide demandar al escritor, quien no hace caso de las advertencias y consejos de los abogados y sus amigos, que le invitan a abandonar el país, pues después de todo, las acusaciones eran ciertas. Pero algo muy interesante que muestra la película y que creo se puede percibir en sus libros es cómo Oscar Wilde realmente era una buena persona, que aunque conocía la malicia en el mundo, realmente siempre la había mirado desde lejos, pues se encontraba en una posición tan privilegiada en muchos sentidos que lograba sentir una empatía que mostraba en sus obras por todas aquellas personas que hacían daño, pues aunque hizo de la frivolidad un estilo con el que enfrentaba al mundo en su arte, en realidad él era profundamente empático con las personas en desventaja, y lo era tanto que podía entender a cualquier criminal por los motivos que lo empujaban a convertirse en uno. Y podríamos decir que este fue uno de los motivos que lo hizo terminar enamorándose de un joven narcisista que en realidad no lo valoraba ni podía amarlo del mismo modo en que él lo hacía, porque su herida emocional causada por el padre era irreparable. La película muestra una mirada un tanto paternal de Oscar hacia su amante Bosie, en respuesta al nulo afecto que el padre de este le tenía, y cómo pese a que su relación llega a puntos donde Oscar se da cuenta de que Bosie no merece su amor, la compasión le hace regresar siempre a defenderlo y termina por retar al padre, apareciendo escenas memorables del juicio en que es demandado, donde se defiende como sabía hacerlo, con una gran habilidad e inteligencia en el lenguaje, cosa que aunque impactaba al mojigato jurado, no le valió para anular la moral que defendía la ley en ese entonces.
Y no solo es declarado culpable de lo que se llamaba en ese entonces sodomía, sino que a partir de ese momento su exitosa carrera es declarada muerta al recibir la sentencia de pasar unos años en la cárcel, algo impensable para una persona decente. A partir de ese momento sus fans dejan de serlo, y la gente de la clase alta, que era parte de su círculo social, rápidamente se aleja y busca anular toda relación con él. Con lo que las críticas que hacía en sus libros hacia la hipocresía de la aristocracia y de las clases altas quedan confirmadas. Y es que el fenómeno de la cancelación parece algo reciente, pero no lo es. Se refiere a algo que en la antigüedad se llamaba ostracismo, que significa la expulsión de una persona de la sociedad, algo que en el fondo es muy similar al encarcelamiento, pues se trata de una anulación social de la persona que no le permite más ser parte de ningún grupo, ni tener una vida en cualquier lugar. Y a él prácticamente le hicieron ambas cosas. Primero lo metieron en la cárcel, y luego lo condenaron al ostracismo, pues al salir de la prisión sus obras solo son valoradas en el extranjero, pero no en Inglaterra, donde se había establecido escribiendo en inglés, pues queda prohibido representar su trabajo en el teatro y además nadie quiere relacionarse ya con él. Durante toda la película se narra su cuento titulado El gigante egoísta, que muestra su faceta de escritor infantil inspirada por sus hijos a quienes amaba y homenajeaba, dedicándoles estos cuentos. Y esto nos muestra lo heterogénea que era su obra, pues El retrato de Dorian Gray, que es su obra más famosa, es una novela de horror gótico que se inspira en el mito de Fausto. Oscar Wilde se convirtió en un mártir de la diversidad sexual y en un icono de lo queer, pues se distinguía por tener un gran estilo en la moda y ensalzar lo superficial, algo que actualmente se volvió como una especie de estereotipo de lo que es ser un cierto tipo de hombre gay, pero viene justamente de él, que predicaba un esteticismo filosófico frente a la vida. El valor de la belleza estaba por encima de cualquier otro, eso es lo que pregonaba en su filosofía. Sin embargo, en su caso esto era más bien una especie de pose, como dije, con la que él encaraba a la sociedad, pues en el fondo era mucho más inteligente y profundo de lo que aparentaba en este tipo de filosofía. Creo que fue el primer escritor que creó algo así como una especie de personaje con el que él representaba su ser como escritor y con él se presentaba ante el mundo. Esto es algo que anteriormente no pasaba tanto. El personaje literario, como un personaje no solamente en la obra, sino también en la persona, es algo que va a repercutir mucho en los escritores más tarde. Cosa que no compartió la sociedad de su tiempo, pero que dejó un precedente sobre dilemas éticos y cómo la moral hegemónica vemos que muchas veces es solo la de un pequeño grupo de mafiosos conservadores enojados porque otra gente decide vivir en libertad, en este caso sexual. Un aspecto que resalta mucho del guión es el rescate que se hace de diferentes frases que escribió el autor y se introducen como parte de sus diálogos, dando una probadita de estas ingeniosas sentencias con las que mostraba su inteligencia. Esa parte me gustó mucho porque de cierta manera, incluso si nunca has leído a Oscar Wilde, tienes ciertas nociones al ver la película y te puede ser una invitación también a visitar alguna de sus textos. En los papeles protagónicos están Stephen Fry como Oscar Wilde y Jude Law como Bosie, el amante de Oscar. También aparece una actriz llamada Zoe Wanamaker como Ada Leverson, una escritora que forma parte del círculo social de Oscar Wilde. Y a esta actriz yo la conocí por aparecer como profesora en las películas de Harry Potter. Quien sea seguidor de estas películas, pues podrá verla como una de las profesoras que da lecciones de Quidditch. Durante su descubrimiento de la homosexualidad, Oscar Wilde intima con otro escritor llamado Joan Gruffudd, un actor que más tarde aparece en películas de superhéroes. Y finalmente el actor más inesperado de encontrar en esta película es Orlando Bloom, conocido por interpretar al elfo en las películas del Señor de los Anillos, y que aquí aparece como un trabajador sexual que se ofrece a Oscar Wilde, pues Samantha Bosie gustaba de contratar a estos muchachos para disfrutar de esos placeres. Así que si quieres ver esta película te encontrarás con todos estos actores que actualmente nunca se imaginaría uno que habían interpretado papeles así. Bueno, pues aquí en esta película los podemos disfrutar en estos papeles. Actualmente esta película, también tengo que decirlo, solo está disponible en mi archivo personal. Así que si quieres verla te recomiendo escribir al correo que dejo abajo y por un aporte te comparto el archivo para que lo disfrutes cuando quieras. The love that dare not speak its name in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy.
and such as you may find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is in this century misunderstood. So much misunderstood that it may be described as the love that dare not speak its name. And on account of it, I am placed where I am now. It is beautiful. It is fine. It is the noblest form of affection. There's nothing unnatural about it.